Hola, ¿qué tal, mis gamers? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a estar hablando un poco de los rasgos de las mascotas, cómo funcionan, cómo se activan, cómo se acumulan entre ellos, la importancia realmente que tienen, porque es parte importante de la mascota, son los rasgos. Bien, acá cuando entramos a la parte de los compañeros, los familiares, podemos ir aquí a guía de rasgos y ver los rasgos que existen, que vemos que son desde aumento de probabilidad de crítico, aumento de daño a habilidades, aumento del ataque primario, reducción de daño, aumento de daño a jugadores. Hay varios rasgos muy parecidos a las bonificaciones que tienen los equipos cuando usted la sube de nivel, muy parecido, y muchos no les están prestando la atención que llevan, pero pueden llegar a ser potentes. Ahora mira, ¿cómo funciona? Primero, ¿cómo se activa? Cuando usted llega a un familiar a nivel 30, bien, vamos a ver acá, vamos a marcar el familiar, aquí les van a aparecer los rasgos de él, son aleatorios. Cuando llega a 30 puede tener un rasgo, puede tener hasta 6 rasgos, ¿ok? Ahora, por supuesto, entre más rasgos tenga, mejor, porque más le va a aportar a usted. En este caso, este tiene, por ejemplo, un solo rasgo, por lo cual no es un buen familiar a futuro. Ahora, ¿qué pasa? Los rasgos tienen un requisito que aquí no sale porque este ya lo tiene activo, y es que nos va a pedir, por ejemplo, 120 de ferocidad. Ya, en el caso de ser un rasgo legendario, nos va a pedir 170 de ferocidad. Nos va a exigir más requisitos para estar activo este rasgo. Yo en este caso tengo uno solo y está activo. Ahora, ¿qué hace el rasgo en sí? Por ejemplo, como les digo, este aumenta en 1% la probabilidad de crítico. Y funciona, miren. Vamos a mi personaje y vemos en los atributos que tengo un 10% de probabilidad de crítico ahora mismo. Bien, vamos a ver los familiares. Vamos a equipar este familiar. Bien, y vamos a revisar nuevamente. Como ven, ahora tengo un 11% de probabilidad de crítico por 1% que me está aportando este familiar. Y es poco, realmente 1% no es mucho. Usted tiene más espacio y usted puede bajar el familiar, forjo un vínculo con él y lo paso hacia abajo. Ya no es mi compañero si no está debajo, pero si revisamos, aún tenemos el 11%. Quiere decir que ellos, aunque estén debajo, nos están aportando los rasgos que tengan activos. Y esto es importante. Ahora, la diferencia entre un rasgo normal y un rasgo legendario, ya porque hay una diferencia y es, digamos, la clave de todo esto. Si usted tiene ahora mismo, como les estoy mostrando, 3 familiares equipados, bien, cada uno con sus rasgos, pero algunos rasgos se repiten, ¿ok? Y les dije, sí, los rasgos aportan tanto estando encima como compañero, como estando abajo, forjando un vínculo contigo, pero no se acumulan. ¿Qué quiere decir? Aquí yo tengo 1% de probabilidad de golpe crítico y aquí también tengo el rasgo de 1% de probabilidad de golpe crítico. Esto no me da 2% de probabilidad de golpe crítico, me da solamente 1%. Así tenga todos los familiares 1% de probabilidad de golpe crítico, solamente va a aumentar en 1% la probabilidad de golpe crítico. Lo podemos ver acá cuando entramos, que solamente tenemos 1%, a pesar de tener varios repetidos. Entonces, bueno, en este caso y este ejemplo puntual, acá del último no estoy obteniendo la probabilidad de golpe crítico, sino este que no se repite. De este ya está repetido, por lo cual tampoco me está aportando, pero este de acá sí me está aportando, y del primero estoy sacando ahora mismo los 3 rasgos, por decirlo así. Pero los repetidos no cuentan. Y esa es la mayor diferencia que hay con los rasgos legendarios, que estos sí se acumulan. Y al acumularse, acá lo dice, efectos acumulativos, aumenta tu probabilidad de golpe crítico en 1%. Y el siguiente efecto, o sea, el siguiente rango, aumenta el efecto en 1 y aumenta tu probabilidad de golpe crítico en un 3%. Entonces, cuando todas tengan legendarios, esto sí va a aumentar en gran medida la probabilidad de golpe crítico o el rasgo en sí. Pero los comunes sí tienen que saber esto, que solamente, aunque lo repita, no se suman. Suma uno solo de ellos. Yo acá veo que tengo 5 rasgos ya que me están aportando, que me quedaría buscar, por ejemplo, como digamos entre las mascotas amarillas y demás que no tengan rasgos legendarios, porque bueno, una mascota amarilla puede tener rasgos legendarios, pero no lo va a tener activo de todas maneras. Me quedaría buscar, por ejemplo, mascotas que tengan este rasgo, este de acá, o sea, los que no tengo, sobre todo estos 3 y los de la herrería, que solamente sale en las aberrantes. Y ya sí al menos tengo 1% de todo, y las mascotas me están aportando, aunque no sea gran cosa, 1% de cada una de estas cositas, ¿no? Por ejemplo, acá vemos los 3 que todavía no tengo, que son aumento 1% daño a jugadores, aumento 1% la vida máxima y daño de ataque primario aumentado en 1.5%. Eso todavía lo puedo buscar, pero esto de acá ya no lo puedo aumentar más, a menos que busque rasgos legendarios. Esa es la diferencia entre el rasgo normal y el rasgo legendario. El normal suma, pero no se acumula. El legendario se acumulan y crea una especie de rango entre ellos que aporta más del atributo en cuestión. Un detallito aquí que me han preguntado también, estos rasgos de acá, que son los de la herrería, los de identificar y de lo de la armería,
no tienen requisitos de atributos. Si a usted le sale un rasgo de esto, ya va a estar activo. Bien, aunque la mascota sea azul, sea mágica y no tenga 120 de ningún atributo, ese va a estar activo, ¿ok? Los que tienen requisitos son estos: 120 los normales y 170 los legendarios, que son los mejores, que ya van a tener las mascotas aberrantes generalmente y demás, que probablemente tenga que ser legendaria o no va a poder activar esos rasgos tampoco, porque hay muchas mascotas en el mercado con rasgos legendarios, pero no tienen 170 atributos. Incluso aunque sean amarillas, no tienen 170 atributos que lo necesitan. Entonces al final no lo pueden activar, como quizás fusionándole mascotas dentro, de tal manera subiéndole ese punto o haciendo transferencias de atributos de una legendaria que no tenga rasgos, que sea mala, pero es legendaria y tiene los atributos. Usted puede hacer una transferencia y activar los rasgos de esta que tiene. O sea, hay formas, pero azul nunca va a activar ni siquiera los rasgos normales, imagínense los legendarios. Así sea aberrante, sea lo que sea, no tiene los atributos para activarlo. Y es prioridad poder activar estos atributos. Entonces de ahí la importancia de los rasgos. De ahí la importancia de los rasgos, que ahora no lo vemos, pero a largo plazo alguien que invierta y dedique al tema de las mascotas va a aumentarse mucho y va a marcar la diferencia contra alguien al menos parejo a su nivel. En tema de, vamos a suponer, tiene la misma resonancia, el equipo lo tienen al 30, todo está bien, pero esta persona tiene estas mascotas que le están aportando un 7% de probabilidad de golpe crítico, 10% reducido contra jugadores de daño, 7% aumentado, etcétera, y va a marcar la diferencia contra ese otro jugador, por lo cual es un mecanismo que en un endgame, en un top, si llega a ser relevante. Que los free to play, por supuesto, en algún momento llegarán a ese top. No lo sé, llegar al top de la gema se calcula que 10 años, incluso más, ¿no? Sin invertir dinero. Y de esto no diría un tiempo, habría que empezar a hacer números, pero es aleatorio tal cual igual con Blasón. Usted tira 3 pets para conversión, sale un aberrante, puede ser mejor, puede ser peor. Después tira 3 aberrantes, puede ser mejor, puede ser peor. Entonces uno va hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante, etcétera, con un gasto bastante alto para luego. Todo es aleatorio. Los rasgos salen aleatorios. A la hora de hacer conversión es aleatorio. Aquí todo es aleatorio. A la hora de hacer la invocación es aleatoria. Ni importa el dibujo que hagas ahí. Entonces, por supuesto, con el 100% de probabilidades podemos calcular que en unos meses, dándonos 3 mascotas más las que, 5 mascotas que te hagas a la semana, que te caigan 2 contratos y los 3 que te venden, te tardarías ya un buen tiempo, unos meses haciendo todas estas fusiones sin invertir. Ahora, si a esto le pones que las probabilidades no son tan altas, entonces sí nos va a tomar meses, años, un año, no lo sé, en al menos tener algo decente los free to play. Yo ahora mismo acá le digo, tengo 1% de probabilidad de crítico, de momento la tengo ahí, no es bueno, pero es 1%. Si tengo otra mejor, quizás la pongo encima, esta la bajo y voy acumulando poco a poco. Y luego voy sustituyendo, hay que ir mejorando poquito a poquito porque no tenemos otra opción. Y en mi caso incluso el poco platino que he hecho haciendo gemas, hasta incluso para hacer este tipo de pruebas y poder traerle contenido al canal, lo he invertido casi todo también comprando mascotas baratas y demás en el mercado para poder hacer fusiones y conversiones y poder ver cómo funciona la mecánica para poder traerle a ustedes contenido. Y si les gusta, por supuesto, déjenme un like, suscríbanse al canal y creo que por hoy ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Chao.